Ya. Esto, bueno, es una configuración de varios amplificadores operacionales, ¿no? Tienen ya sus respectivas configuraciones. ¿Quién me puede decir qué configuración es el primer transistor que vemos acá? Esta. ¿Alguien? A ver quiénes están. Vamos a ver. ¿Cómo es Ernesto? ¿Qué configuración es el primer amplificador operacional? Nadie. Kevin, ¿qué configuración tiene? ¿Cómo está trabajando el primer amplificador operacional? Si no me equivoco, es un inversor. Sí, está bien. A ver, Einar, este otro amplificador operacional, ¿cómo está trabajando? Walter, ¿alguien? Bueno, este es un no inversor, ¿no? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es, bueno, todos los amplificadores ahorita, lo que estamos viendo, tienen realimentación negativa, o sea que siempre tienen la resistencia que está conectando la salida con la entrada, ¿no? Todas son de alimentación negativa. Ahora, ¿cómo podemos saber si es un inversor o no es un inversor? Tenemos que ver dónde está ingresando nuestra señal de entrada. En este caso, nuestra señal de entrada de 4 voltios en el primer amplificador operacional está ingresando por la rama que conecta a la entrada no inversora, o sea, a la entrada negativa. En este otro caso, estamos conectando a la entrada positiva, ¿no? La señal. Ahora, este otro amplificador operacional podemos ver que la salida del primer amplificador operacional está ingresando como señal de entrada a la parte positiva. Entonces, este es un amplificador operacional no inversor, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir qué configuración es esta? A ver, Stephanie, ¿qué configuración es esta del amplificador operacional? O Matías. Vamos a estar retroalimentando. Bueno, sí se está retroalimentando, ¿no? Por este cable, en todo caso. Esta es una configuración de seguidor de línea, bueno, seguidor de voltaje o adaptador de impedancias. Este adaptador de impedancias trabaja para poder dividir, podría decirse, lo que es una impedancia de un circuito y dividir la impedancia de otro circuito, para que estos no estén acoplados, ¿ya? Lo único que hace este amplificador operacional es darnos un voltaje igual que tenemos en la entrada, en la salida. O sea, vamos a tener un voltaje de salida en este amplificador operacional igual que tenemos al voltaje de entrada que vamos a tener. Ahora, este otro amplificador operacional está trabajando como sumador. Ahora, ¿es un sumador inversor o no es un sumador inversor? También podemos verlo porque las señales de entrada, en este caso, de sus amplificadores personales, de este y de este, están conectados a la rama que está conectando a la entrada negativa, ¿no? Entonces, podemos ver que es un sumador no inversor en este caso, ¿no? Si fuese no inversor, estarían conectadas a la entrada positiva, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un circuito así de varios, ¿no? De varios amplificadores operacionales conectados, tenemos que ver qué funciones están cumpliendo cada uno de estos. A partir de esto podemos trabajar uno por uno, ¿ya? Entonces, vamos a decir que tenemos en la salida de nuestro primer amplificador operacional un voltaje A, en el segundo un voltaje B, en el tercero un voltaje C y en el cuarto un voltaje D, ¿no? Y vamos a tener obviamente a la salida un voltaje sub cero, ¿ya? Entonces, para calcular lo que es el voltaje a la salida del primer amplificador operacional, solo vamos a aplicarlo en la fórmula, ¿no? Que ya deducimos también, que ya conocemos. En este caso, ¿quién me puede decir cuál es la fórmula? Este ya está aplicado, ¿no? Aquí ya hemos cambiado los valores. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula del amplificador inversor?
¿Alguien? Bueno, la fórmula del amplificador inversor solamente es B sub 0, ¿no? Es igual a menos RF sobre R, ¿no? Y multiplicamos por el voltaje de entrada. Ya. A ver, Ernesto, ¿cuál es RF, ¿no? En este primer amplificador operacional, ¿qué resistencia es RF? Será esta, esa, ¿no? Entonces, R vendría a ser 5K. Entonces, con esta simple fórmula podemos calcular lo que es el valor de nuestro primer amplificador operacional. Y sería un valor de 8 voltios, ¿no? Ahora, ok. Bueno, ahora vamos a calcular el voltaje B, que es el voltaje a la salida de nuestro segundo amplificador operacional. Como dijimos, este es una configuración de no inversor. La fórmula del no inversor podría decir que es la misma, solamente que tenemos que sumarle 1 y bueno, de aquí se eliminaría el negativo, ¿no? Bueno, lo único que hacemos también acá es sustituir los datos. En este caso, este sería el. Vamos a dibujar también la fórmula, que sería B sub 0 es igual a 1 más RF sobre R, esto multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Ok. Entonces, si tomamos en cuenta solo este amplificador operacional, podemos ver que RF es 5K en este caso, y R también es 5K, ¿ya? Y el voltaje de entrada ahora es el voltaje de salida del primer amplificador operacional, o sea, menos 8 voltios, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es sustituir. Aquí se van a simplificar, va a quedar 1, y bueno, se van a sumar, van a ser 2. Va a tener una ganancia de 2. Entonces, vamos a tener un voltaje a la salida del segundo amplificador operacional de menos 16 voltios, ¿no? Ahora, para el tercer amplificador operacional, para este, se usa la misma fórmula, ¿no? En este caso ahora sería 10KRF y 10KR. Y el voltaje de entrada, 800 milivoltios o 0.8 voltios. ¿Okay? Entonces, realizando el cálculo, tenemos a la salida del tercer amplificador operacional un voltaje de 8.8 voltios. Ahora, este otro amplificador operacional, dijimos que es un seguidor de línea, o sea que a la salida de este otro amplificador, del amplificador operacional, vamos a obtener el mismo voltaje que tenemos a la entrada, o sea, 8.8, ¿no? Entonces decimos que el voltaje D es igual al voltaje C, ¿no? Y es igual a 8.8 voltios. Ahora acá se van a sumar estos dos, ¿no? Recordemos que la fórmula para calcular lo que es el voltaje a la salida de un sumador inversor, en este caso, viene dada de la siguiente manera, ¿no? RF sobre R1, que esto, bueno, podríamos tomarlo como la ganancia que va a obtener nuestra primera señal, ¿no? B sub B. En este caso, menos 16 voltios. Entonces, RF sobre R1 sería la ganancia, ¿ya? Ahora, para el segundo voltaje, en este caso B sub D, la ganancia sería dada por RF sobre R2, ¿ya? Sustituyendo valores, tenemos lo siguiente. A la salida vamos a tener una señal ya sumada y amplificada o atenuada, podría ser también. Sería amplificada si RF fuese mayor a R1 y atenuada si R1 fuese mayor a RF, ¿no? Y si no tiene ninguna amplificación ni atenuación, RF y R1 tendrían que ser de valores iguales. Para el voltaje B sub C de la misma manera, ¿no? O B sub C o B sub D, recordemos que es el mismo voltaje.
¿no? En este caso, RF es menor a R2, entonces se está atenuando la señal. En este caso también, ¿ya? Realizando el cálculo tenemos un voltaje a la salida total de todo este circuito de 6.24 voltios. ¿Se entendió, no, compañeros? ¿O tienen alguna duda respecto a este tipo de problemas o ejercicios? No tienen ninguna duda, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a un otro ejercicio. Bueno, en este caso nos pide calcular la ganancia de cada amplificador operacional y el valor de las resistencias. Entonces, ¿qué nos está dando este circuito? Nos está dando un voltaje de entrada, los voltajes de salida en cada amplificador operacional, ¿no? Bueno, ¿qué configuración tiene este primer amplificador operacional? A ver, ¿quién me puede decir? Kevin, ¿qué configuración tiene este primer amplificador operacional? Para el segundo, Einar, ¿qué configuración tiene este otro? ¿Cómo es? O Stephanie, ¿qué configuración tiene el primer amplificador operacional? Este de acá. Este. Bueno, el primer amplificador operacional tiene una configuración de inversor, perdón. ¿Por qué? Porque nuestra señal de entrada está conectada a la rama que conecta a la entrada negativa, ¿no? En este otro caso, tenemos que nuestro voltaje de entrada es el voltaje de salida del primer amplificador operacional y está conectada a la entrada positiva. Entonces, este es un amplificador no inversor, ¿ya? A diferencia del anterior ejercicio, no nos están dando los valores de la resistencia. Simplemente nos están dando los valores tanto de entrada y de salida de cada amplificador operacional. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de problemas? Recordemos que la ganancia, ¿no? La ganancia, que vamos a denominar de este tipo, no es nada más que la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no? Para ambos casos. Y que la ganancia de un amplificador operacional inversor en este caso es menos RF sobre R, ¿no? Bueno, R. ¿Ok? Y para el caso del segundo amplificador operacional, la ganancia de este es 1 más RF sobre R, ¿no? Esto sería la ganancia y esto también podemos decir B sub 0 es igual a B sub I, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es el valor de entrada, el valor de salida. Lo único que tendríamos que hacer es darnos un valor de RF o de R para poder calcular la ganancia, ¿no? ¿Okay? Bueno, como vemos, ya tenemos el valor de tanto de la salida del primer amplificador operacional como el valor de entrada del amplificador operacional. De estos solamente despejamos. En este caso vamos a ver que los signos se van a anular. Y a partir de esto, de este valor que hemos obtenido, que sería la ganancia del amplificador operacional, podemos darnos un valor de R o de RF para poder calcular su recíproco, ¿no? En este caso nos vamos a dar el valor de R. Nos vamos a dar un valor de 500K. Entonces calculamos el valor de RF y tendremos un valor de 27K, ¿no? Para tener una ganancia de 0.54 en el primer amplificador operacional.
Para el segundo amplificador operacional se realiza lo mismo, ¿no? Tenemos aquí la fórmula. Sustituimos los valores, despejamos lo que es la ganancia en sí, como tal. Se van a anular los signos, en este caso. Y tenemos que tener, bueno, vemos que este segundo amplificador operacional tiene una ganancia de 3.8, ¿no? También nos damos un valor de R1 en este caso, nos vamos a dar un valor de 5K. Ese 5K lo sustituimos acá. Y nos va a dar un valor de RF de 14K. Okay. Todos estos valores son resistencias, ¿no? Van a estar en ohmios. Ahora, para calcular lo que es la resistencia para las corrientes de vía, simplemente es calcular el paralelo, tanto de la resistencia de realimentación como la resistencia R, en este caso para el primer amplificador operacional, ¿no? Para el segundo amplificador operacional también, de la misma manera, ¿no? Va a ser el paralelo, en este caso, R1 sobre RF. Bueno, aquí es RF1, ¿no? Calculamos entonces, para calcular el valor de dos resistencias en paralelo, simplemente es la multiplicación sobre la suma de ambas, ¿no? Entonces, para este primer amplificador operacional, nuestra resistencia va a ser de 17,5K, 17,5 kilómetros, ¿no? Y ahora para el segundo amplificador operacional, para esta resistencia, de la misma manera, calculamos y tenemos que va a ser de 3.7 kilómetros, ¿no? Entonces, con estas fórmulas que tenemos, que vimos ya en las anteriores clases, se pueden calcular tanto la ganancia, qué valores de resistencia podemos obtener y demás cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Sí, compañero, sobre la ecuación de la... eh, a ver, sobre el segundo amplificador, en la ecuación tiene un +1. ¿Por qué tiene el +1 en el otro, no? Eso está bien. Ya, ¿por qué tiene un valor de +1? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Al deducir las fórmulas. Para el amplificador operacional tenemos que hacer lo que es un análisis de corriente de nodos, ¿no? Bueno, hay algunas limitaciones que tiene este segundo amplificador operacional. El primer amplificador operacional puede atenuar y puede amplificar las señales, ¿ya? Este segundo amplificador operacional, como no inversor, tiene una limitación, ¿ya? En este caso, ¿qué hacemos si nuestra resistencia, a ver, tenemos aquí una ganancia negativa, ¿no? Si tenemos una ganancia negativa, las resistencias también van a salir negativas y eso no puede ser, ¿no? Por este 1, la ganancia del segundo amplificador operacional no puede ser menor a 1, ¿ya? Puede ser 0.5, puede ser 1.5, pero no puede ser menor, ¿ya? Esa es la limitación de este amplificador operacional. Pongamos que queremos tener una ganancia de 1, ¿no? En este primer amplificador operacional. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir, como hicimos acá, ¿no? Acá. Aquí, un momentito. En este caso, bueno, nos olvidaremos del 8. Aquí tendría que ser igual a 1, ¿no? Queremos una ganancia de 1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo podemos calcular este problema? En primera, si despejamos este -1, acá se van a anular y va a quedar 0. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera, ¿no? RF sobre RI, ¿no? Ahora, si pasamos a multiplicar R1 por 0, entonces RF siempre nos va a dar 0. O en el caso contrario, RF nos daría también infinito, ¿ya? Entonces,
lo máximo que este amplificador operacional te puede dar como ganancia es, en ese caso, 1. R1, RF sería 0, entonces esta resistencia ya no existiría, ni tampoco esta resistencia. O sea, esto quiere decir que si conectamos directamente este amplificador operacional de esta manera, y como tiene un valor de 1, eso se vuelve en un seguidor de voltaje, ¿no? Entonces vamos a tener el mismo voltaje de salida. Esto simplemente se convertiría en un seguidor de voltaje. ¿Ya? Entonces, la ganancia máxima que puede tener este amplificador operacional es, bueno, mínima en este caso, sería de 1. Ya no puede tener menos de 1. No puede atenuar este amplificador operacional. Bueno, ¿alguna duda que tengan? No tienen ninguna duda, ¿no? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver el conversor digital análogo. Bueno, este ejemplo que les dio el ingeniero, generalmente no lo veíamos con lo que es el ingeniero Mendieta, en paz descanse. Entonces, bueno, para comenzar vamos a recordar un poquito de lo que vimos en Digital 1, en Digital 2, lo que están viendo quizá algunos. Bueno, acá tenemos 4 bits, ¿no? Se empieza a contar los bits de derecha a izquierda, ¿no? En este caso, vamos a contar estos 4 bits de derecha a izquierda. Este va a ser bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3, ¿no? El de la derecha, el último bit de la derecha es el menos significativo y el de la izquierda es el más significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando este bit se mantenga en alto, tenga 1, ¿no? Va a dar un valor de 1. Y en el otro caso, cuando nuestro bit significativo esté en alto, pues, nos va a dar un valor de 0. O va a valer para nosotros un valor de 0, ¿no? También podemos calcular el número de combinaciones que podemos realizar con estos 4 bits. Estos bits pueden ser 5, 6, 7, 8 bits. Pueden ser los que nosotros queramos, ¿no? En este caso, para hacerlo más sencillo, lo que es el análisis de lo que vamos a ver, lo estoy haciendo en 4 bits. Acá, para poder calcular el número de combinaciones máximo que nos podemos obtener en 4 bits, es 2 elevado a n. N es el número de bits, ¿no? Tenemos un máximo de 16 combinaciones que podemos hacer. Ahora, el número máximo que podemos obtener con estos 4 bits es menos 1. O sea, el número de combinaciones es menos 1, ¿no? Porque recordemos que los valores de los bits se cuentan de 0 en adelante. O sea, que se resta un bit. Bueno, un valor, ¿no? El número máximo va a ser 15. ¿Ya? Bueno, acá viene un poco esta parte, todavía no vamos a ver. Bueno, esta parte, ¿no? De la tabla de verdad. Acá tenemos los 4 bits, ¿no? A, B, C y D. ¿Ya? Y con estos 4 bits podemos formar números decimales que nosotros podemos interpretar. Dijimos que en este caso tenemos el primer bit en alto, o sea, en 1, ¿no? Y este vale 1, por tanto vale 1. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, con este valor? Con el de 7, ¿no? Están en alto el bit B, C y D. ¿Qué hacemos para calcular el valor decimal? Lo único que hacemos es sumar, ¿no? ¿Cuánto equivale el tercer bit? Dijimos que 4. Al segundo bit vale 2 y el tercero vale 1. Sumamos, nos da un valor de 7. Así es como realizamos nosotros lo que es la conversión de binario a decimal, ¿no es así? Entonces, para el digital análogo, lo que queremos es realizar la misma manera, pero en este caso en voltajes. O sea que nuestro primer bit valga algún valor en voltaje, nuestro segundo bit también valga algún valor en voltaje, ¿ya? ¿Esto cómo lo podemos obtener? Acá tenemos el valor de salida, o también podría ser el valor de referencia, ¿ya? 5 voltios es el valor de referencia.
5 voltios, también recordemos que se dice que en una salida de 5 voltios es 1 y una de 0 voltios es 0, ¿no? Entonces queremos dividir entre 16 partes, ¿no? Del voltaje. Y el voltaje mínimo que podemos tener de 16 sería 3125, ¿no? En este caso para 5 voltios. Ahora para 10 voltios de la misma manera. Solo cambiaría, los valores serían más grandes, ¿no? Sería 0.625 voltios, ¿no? Ahora, con lo que vamos a hacer con el conversor digital análogo es realizar una nueva tabla de verdad, podría decir, ¿ya? Donde el 1 va a valer un valor de 0.312, en este caso, cuando tengamos el bit 1 en alto, ¿no? Cuando tengamos el bit 2 en alto, este va a valer un voltaje de 0.325 voltios. Ahora, cuando tengamos el tercer bit en alto, va a valer 1.25 voltios, ¿ya? Cuando tengamos el bit 4 en alto, vamos a tener un valor de 2.5 voltios, ¿ya? Entonces, podemos interpretarlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, el bit más significativo siempre va a ser un medio del voltaje de referencia, ¿ya? Un medio del voltaje de referencia. Un medio de 5 voltios, o sea, la mitad de 5 voltios es 2,5 voltios, ¿ya? Para 10 voltios, la mitad de 10 voltios es 5 voltios. Ahora, la cuarta parte del voltaje de referencia, de 5 voltios en este caso, es 1.25. Y de 10 voltios, 2,5 voltios. ¿Ya? Entonces, así podemos ir desglosando todos los valores de los bits. Llegamos a la conclusión de que el bit más significativo siempre va a tener un valor de un medio del voltaje de referencia en este caso. Y ahora del bit que le sigue a la derecha, en este caso sería el de 2, ¿no? El bit 2 sería un cuarto. El segundo bit, un octavo, y el primer bit, un 16avo del voltaje de referencia. Ahora, estos valores pueden ir incrementando a medida que vayamos aumentando lo que es los bits. Si tuviésemos un bit más, ¿no? Digamos, tuviésemos acá un quinto bit, entonces este ya sería un medio, ¿no? Un medio de voltaje de referencia. Este pasaría a ser un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo. Ahora para 8 bits, llegaría desde un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, hasta 1/255avo, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo el voltaje de referencia, ¿ya? Este voltaje de 5 voltios que nosotros representa 1, se va a ir dividiendo en varios voltajes pequeños, ¿ya? Entonces, como dijimos, este primer bit va a valer un 16avo, ¿ya? Este segundo bit va a valer un octavo. Y en este caso se van a sumar ya estos dos. Un octavo más un 16avo, ¿ya? Para el 4 tenemos un cuarto. Para el quinto tenemos un cuarto más un 16avo, ¿no? Y así podemos ir lo que es sumando todos los voltajes de referencia. Nos van a dar estos valores que vemos acá. Para 5 voltios, cuando tenemos un 0 en lo que es en la salida, ya sea de PIC, de microcontrolador, de cualquier componente digital que nos entregue, 0 va a valer 0 voltios para nosotros, ¿no? Cuando tengamos un valor de 8 decimal, va a valer nosotros 2,5 voltios. Para cuando tengamos un valor máximo, ¿no? De 15 voltios que nos puede entregar estos 4 bits, vamos a tener un voltaje, entonces, para nosotros va a ser como si fueran 4,68 o 4,7 voltios, ¿no? Si son 5 voltios. Para 10 voltios, bueno, es de la misma manera, ¿no? Solo que, bueno, los intervalos de voltaje ya son un poco más grandes. Entonces, esto es lo que se quiere para poder realizar un conversor digital análogo, ¿ya?
que estos valores de bits nosotros los podamos representar en voltajes, ¿no? Por ejemplo, el bit 1100 para nosotros va a ser un voltaje de 3.75 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces requerimos un circuito que nos haga esta conversión de digital a análogo, ¿no? Bueno, se tienen dos opciones. Bueno, con amplificador operacional, por decirse. ¿Ya? Primero es un sumador. ¿Cómo podemos hacer que esto se convierta en un conversor de digital a análogo, ¿no? Solamente variando lo que es la ganancia de cada entrada, ¿no?